tal? Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar un poco acerca del trabajo de autotransportes que se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo. Pertenezco a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Cristian Jonathan Pérez Mondragón y el día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de cómo se regula el autotransporte en México. En el artículo 256 nos dice: las relaciones entre los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que presenten servicio a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajero, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas, automóviles y los propietarios o permisionarios de los vehículos, son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo. La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el párrafo anterior no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos que deriven de los servicios prestados. Esto quiere decir que en este capítulo les vamos a hablar acerca de cómo cobran los choferes tales de autobuses, taxis o demás vehículos que presten un servicio o transporten a personas o objetos. Podemos decir que además de esto vamos a hablar sobre las tarifas, el horario, cómo se manejan, cuáles son las obligaciones que tienen tanto los trabajadores, los patrones, incluso aquellas personas que solicitan estos servicios. En el artículo 257 nos dice que el salario se fija por día, por viaje, por boleto vendido o por circuito o kilómetro recorrido, y que consiste en una cantidad fija o en una premisa sobre los ingresos o la cantidad que exceda un ingreso determinado en dos o más de estas modalidades, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo. Cuando el salario se fije por viaje, los trabajadores tienen derecho a un aumento proporcional en caso de prolongación o retardo de término normal del viaje por causa que no les sea imputable. Los salarios no podrán reducirse si abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa. En los transportes urbanos o de circuito, los trabajadores tienen derecho a que se les pague el salario en los casos de interrupción del servicio por causas que no les sean imputables. No es violatorio del principio de igualdad del salario lo dispuesto que estipule salarios distintos para trabajos iguales, si este se presenta en línea o servicios diversos de categoría. En este artículo nos quiere decir que el salario se fijará primeramente por viaje. Esto quiere decir como los taxis. Un taxi te cobras, supongamos aquí en Michoacán, un taxi regularmente te cobra entre 35 y 60 pesos por un viaje, dependiendo del destino. Supongamos que el destino sea de el centro de la ciudad de Morelia hacia la central, pues normalmente te va a cobrar entre unos 70 o 90 pesos. Pero si el viaje es un poco más lejos, supongamos que te quiera llevar a otro lugar, otra ciudad, claramente pues el aumento del costo del viaje pues se puede duplicar o triplicar. Otro ejemplo puede ser como por circuito o kilómetros. Supongamos los taxis o los Uber te cobran por kilómetros, por decir un ejemplo. Un taxi o un Uber te puede cobrar, supongamos por unos 10 kilómetros, 10 pesos. Es un ejemplo que claramente no es correcto o no es una situación. Otra puede ser que consista en boletos. Por decir, los autobuses, si supongamos que vendan unos 100 boletos al día, de esos 100 boletos pues se le va a dar una cantidad al chofer que maneje el autobús, pues. En el artículo 258 nos dice que para determinar el salario de los días de descanso se aumenta el que perciba por el trabajo realizado en la semana con un 16,76%. Eso quiere decir que si tú en una semana, supongamos, sacaste 100 pesos, esto se va a hacer un cálculo para saber así cuánto se te va a pagar por el día que vas a descansar.
En el artículo 259 nos dice que para determinar el monto del salario, de los días de vacaciones y de las indemnizaciones se estará dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89. El párrafo segundo del artículo 89 nos dice: en los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en este lapso se hubiera habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajo a partir de la fecha de aumento. Esto quiere decir que desde el momento que tú empezaste a trabajar, pues se te va tomando como en consideración lo que vas ganando para así al final, o para tomar en cuenta los días que vas a tomar de vacaciones, y asimismo se te puede dar una parte proporcional de esos ingresos. En el artículo 260 nos dice: el propietario del vehículo y el concesionario o permisionario son sólidamente responsables de las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley. Esto quiere decir que supongamos que a tu auto que tienes o a tu taxi que tienes se le descompone una llanta, pues prácticamente si tú estás en una concesionaria de taxis, pues tu patrón tiene que poner una parte para reparar esa llanta y tú tienes que poner otra parte para repararla, y asimismo ser sólidos o tener responsabilidad ambos. En el artículo 261 nos dice que queda prohibido a los trabajadores: 1. El uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las 12 horas anteriores a su iniciación. Esto quiere decir que la primera prohibición que los presenta es que si tú llegas ebrio al trabajo o antes de las 12 horas a que inicies tu trabajo, no puedes presentarte, ya que puedes causar tanto un daño para ti, tu vehículo, y para quienes vayan a presentar tu trabajo. En el número 2, usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horarios de trabajo, sin prescripciones médicas antes de iniciar el servicio. El trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar las prescripciones suscritas por el médico. Un ejemplo claro, aquí tenemos en la imagen de abajo a Homero Simpson, donde claramente se ve que está ebrio. Esto quiere decir que él no puede estar dentro, no puede trabajar o dentro o fuera de su horario de trabajo, ya que puede causar un daño a terceros. Y podemos ver en la primera imagen a una persona donde está claramente alterado por el uso de drogas o de otro tipo de sustancias. Y 3. Recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para esos fines. Esto quiere decir que si dentro tú tienes un taxi y te marca una persona y te dice: oye, puedes pasar a recogerme, pero está fuera de tu zona de trabajo, tú no puedes ir a recoger a esa persona. ¿Por qué? Porque pueden suscitarse dos ejemplos: uno, que esta persona quiera hacerte daño, que quiera darte tu dinero, o dos, que sea como un tipo fraude para que te puedan robar el vehículo, que te puedan despojar de tus propiedades. En el artículo 262 nos dice: los trabajadores tienen las obligaciones especiales siguientes. 1. Tratar al pasaje con cortesía y esmero, a la carga con precaución. Esto quiere decir que si tú como cliente pides el servicio de un Uber, un taxi, el dueño del taxi o el que te está dando ese servicio te tiene que tratar con respeto, te tiene que ser amable, no tiene que ser grosero, entre otras cosas. 2. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes y demás normas de trabajo. Esto quiere decir, con relación al artículo anterior, que si no te examinas periódicamente, puede que tú uses alguna droga, algún tipo de sustancia, y pues no puedas
dar tu trabajo al 100% y puedes causar riesgo a ti o a terceras personas. 3. Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al patrón de cualquier desperfecto que observes. Con relación a los artículos anteriores, donde hablamos que tanto el dueño del vehículo como el patrón son solidarios para la reparación del vehículo. Esto quiere decir que si tú en tu vehículo observas que se descompuso la llanta, se tronó la llanta, que no sirve algún engranaje del motor, pues tienes que inmediatamente decirle al patrón: oye, disculpa, sabes que el vehículo tiene estos averíos, no sirve, no tiene, para que así mismo tú puedas dar un servicio de calidad. 4. Hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que permitan su conocimiento, las herramientas y las refacciones que dispongan. Si no es posible hacer las reparaciones, pero el vehículo puede continuar circulando, conducirlo hasta el poblado más próximo o hasta el lugar señalado para su reparación. Esto quiere decir, un ejemplo, nuevamente regresamos a la llanta, que si la llanta se le baja el aire, se descompone, pues tú puedes tener en tu vehículo un repuesto de esa llanta para que en caso de que se te ponche, cualquier desperfecto que le pase a la llanta, pues si tú puedes hacer la reparación, cambiar la llanta. Pero si tú no puedes cambiar la llanta, pues tienes que llegar a un lugar más cercano, una talachería, una gasolinera, donde puedas reparar el vehículo para seguir dando el servicio de calidad. Y 5, observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dictan las autoridades o el patrón. En este caso podemos señalar que si tú tienes un vehículo donde prestes un servicio, pues claramente tú tienes que ir con el cinturón de seguridad, no tienes que ir con el celular, atender todas las indicaciones de tránsito, que si un oficial de tránsito te para es por tu bien, tú tienes que saber, que te diga: oye, ¿sabes qué, amigo? Tu luz trasera no sirve, o diste vuelta en U en un lugar donde no podías, o no prendiste las direccionales. En todas estas tiene que entrar el reglamento de tránsito, y tú tienes como trabajador a atender a estas indicaciones para que así mismo puedas dar un servicio de calidad. En el artículo 263 nos habla, los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. 1. En los transportes foráneos, pagar los gastos de hospedaje, alimentación de los trabajadores, cuando se prolongue o retarde el viaje por causas que no sean imputables. En este podemos dar un ejemplo claro. Supongamos aquellas personas que tienen transporte o transportan a personas de un estado a otro o de un país a otro, pues el patrón tiene la obligación, ya que tú estás llevando a ciertas personas, supongamos de Morelia a Culiacán a vacacionar, pues el patrón tiene la obligación de pagarte a ti un hospedaje, los gastos de comida, entre otras cosas. 2. Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la seguridad de los trabajadores, usuarios y público en general. Nuevamente los remitimos a los artículos anteriores, donde hablamos que tienen que ser solidarios tanto el trabajador como el patrón. Nuevamente regresamos al ejemplo de la llanta. Tanto tú como trabajador o como patrón tienes que poner una parte para reparar el vehículo y el trabajador tiene que poner otra parte para reparar el vehículo, para así garantizar el buen funcionamiento del vehículo. 3. Dotar a los vehículos de las herramientas y refacciones indispensables para la reparación de emergencia. Nuevamente lo regresamos a los artículos anteriores, donde hablamos de una llanta, que esta llanta claramente durante el transcurso del viaje tiene una avería, se poncha, X cosa, pues claramente aquí tú tienes que tener una llanta de repuesto para que así mismo tú puedas cambiar la llanta. Si no puedes cambiar la llanta, llega una talachería, una gasolinera para hacer el cambio de la llanta correcta y continuar con el servicio. 4. Observar las disposiciones de los reglamentos de tránsito sobre condiciones de funcionamiento, seguridad de los vehículos. Nuevamente lo regresamos a artículos anteriores, donde hablamos que tienes
que checar tanto reglamento de tránsito y otras cosas para sí mismo, tener en cuenta sobre las condiciones que tiene que estar el vehículo, el uso del cinturón de seguridad, las luces y demás cosas que tiene que tener un chofer para así mismo no tener ninguna para no tener ningún problema con la ley. En el artículo 264 nos dice: son causas especiales de la resolución de la relación del trabajo 1. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa justificada. Será considerado en todo caso causa justificada las circunstancias de que el vehículo no reúna las condiciones de seguridad indispensables para garantizar la vida de los trabajadores, usuarios y al público en general. Nuevamente lo remitimos a artículos anteriores donde hablamos sobre una llanta. Si la llanta pues claramente no funciona, no puedes continuar el viaje, y esto sería una causa de interrupción del viaje, pero no lo puedes justificar porque tú no sabes en qué momento la llanta se puede ponchar o puede dejar de servir. Otra circunstancia sería de que por un motivo de causa mayor no te des cuenta tú y el vehículo tenga una avería y vaya perdiendo gasolina y el vehículo se apague. Claramente ahí tú no sabías que se estaba perdiendo la gasolina o otra cosa. 2. La disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, salvo que concurran circunstancias justificadas. Esto quiere decir que si continuamente se te está bajando el salario o otra cosa, pues claramente tú puedes dejar de trabajar. Y por mi parte sería todo, y agradezco su atención. Y que tengan un excelente día y no olviden suscribirse a este canal y darle like. Gracias.